Bueno, familia, como sabéis, estamos estudiando acerca, menos la semana pasada no, porque lo dijo José Pedret, pero estamos estudiando acerca de la oración. Y la primera reunión que tuvimos acerca de este tema apasionante como es la oración, pues intenté contestar a tres preguntas. La primera pregunta es, ¿hay alguna postura más adecuada que otras para orar? Y vimos que no. Vimos que no hay ninguna postura más adecuada o que la Biblia nos diga se tiene que orar de esta forma. Vimos que se puede orar levantando las manos, que podemos orar de pie, de rodillas, con los ojos abiertos, que podemos orar postrados con el rostro en la tierra y también podemos orar con la cara entre las rodillas, incluso golpeándonos el pecho. Otra pregunta que vimos es, ¿hay alguna hora fija? No, tampoco bien. También vimos en la Escritura que no hay ninguna hora fija para orar. Podemos orar por la mañana, podemos orar por la noche, podemos orar de madrugada, podemos orar 3 veces al día. O sea, no hay ninguna hora fija para orar. Lo que sí se nos dice es orar, pero hora fija no lo hay. Y también había otra pregunta, ¿hay algún lugar especial para orar? La Biblia nos dice que tenemos que orar en la iglesia o tenemos que orar debajo de un avellano. No. La palabra de Dios nos dice que podemos orar en cualquier lugar, en el mar, en una casa, en una azotea, en la cárcel, en el río, en una playa, en fin, en donde quiera que sea, gracias a Dios, incluso dentro de un gran pez podemos orar. Bien, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, planteando estas preguntas básicas para la oración. Y hoy vamos a empezar a ver, dentro de este tema tan bueno y tan apasionante de la oración, vamos a empezar otro, como yo lo he llamado requisitos fundamentales de la oración. ¿Hay algún requisito para orar? ¿Hay alguna cosa que tenemos que hacer? Por ejemplo, cuando hoy en la inauguración no había que ir de etiqueta a etiqueta, pero había que ir elegante. Había que ir, estaba el alcalde, estaban los funcionarios, estaban los políticos, y en fin, entonces era un testimonio también de que había que decir. En la oración hay algunos requisitos que nos ayudan a la hora de ponernos delante de Dios. Pues sí, hay algunos requisitos que nos ayudan a la hora de orar. En realidad, requisitos, no hay ni uno. Esa es la realidad. Porque cuando tú hablas con Dios. Y cuando uno desea hablar con Dios, no hay ninguna cosa que te impida hablar con Dios. Pero es verdad que hay mirándolo desde otra perspectiva, hay unos ciertos requisitos que te van a ayudar en esa comunicación con Dios, en esa comunión con Dios. Así que, ¿hay algún requisito fundamental? No lo hay. Pero sí es verdad que hay algunas cosas que nos van a ayudar a la hora de hablar con Dios. Por ejemplo, tener conciencia de nuestra necesidad. Es muy difícil hablar con Dios si no tenemos conciencia de la necesidad que tenemos de hablar con Dios. Es muy difícil que yo pueda hablar con alguien si no tengo conciencia de la importancia de hablar con esa persona. Entonces, yo puedo ver a Luisa aquí todos los días, pero si yo no tengo conciencia de hablar con ella, la veré todos los días, hola, ¿qué tal? Y ya está. O sea, para tener una conciencia, tú tienes que tener una necesidad de oración, tú tienes que tener una conciencia de la necesidad de entablar contacto con esa persona, de comunicarte con esa persona. Con Dios pasa exactamente igual. Tenemos que tener conciencia de nuestra necesidad, es decir, tenemos que tener conciencia de la búsqueda de Dios. Tenemos que tener conciencia de buscar a Dios en oración. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Muy bien, fijaros la expresión, el deseo que tiene David aquí. Es un deseo tremendo.
Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Esa es para inquirir en su templo. Esto es lo que David tiene en su corazón, la búsqueda continua de Dios. Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde agua no hay. Muy bien. Fijaros que aquí nos está diciendo otra vez David, está diciendo que de madrugada te buscaré. De madrugada, antes está diciendo te buscaré en el templo, aquí está diciendo de madrugada te buscaré. ¿Por qué lo buscas de madrugada? Porque tengo sed de ti, dice, y mi alma te anhela. O sea, por ese deseo, antes estábamos orando por un avivamiento. Cuando hay un avivamiento, tú tienes sed de Dios y tienes hambre de Dios. Cuando no hay un avivamiento, caemos en una rutina, caemos en una monotonía. Cuando nuestra vida cristiana se convierte en algo normalizado, así nos va. Estamos viendo un cristianismo normalizado. Pero cuando alguien tiene hambre, cuando alguien tiene sed de Dios, es que busca a Dios desesperadamente. Busca a Dios desesperadamente. Lo busca a Dios con toda su alma, como aquí David lo está buscando, con toda su alma, porque tiene anhelo del Señor. Y fijaros lo que dice también el Salmo 73, 7.3, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. ¿Quién lo quiere? ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Muy bien, creo que aquí el autor de este salmo, de Asaf, está diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. O sea, es una declaración realmente de eso, de esa búsqueda de Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Quizá podamos entender que sea una declaración un poco atrevida, ¿no? Es como si él dijera: no me preocupa nada más, yo nada más te quiero a ti, ¿no? Es un poco quizás desde esta perspectiva podemos ver, este hombre nada más que quiere estar con Dios. Yo creo que Asaf no está diciendo exactamente, está diciendo que nada más que con Dios, yo me reúno con Dios, yo vivo con Dios y me importa un bledo los demás. No, lo que está diciendo Asaf es: tú eres lo primero, tú eres lo más importante, tú eres lo más importante de mi vida, y en realidad lo que yo deseo es estar contigo. Que no significa que no desee estar con mis seres queridos, con amigos, pero lo que en mi interior, en mi anhelo, lo que yo de verdad deseo, lo que me va a proporcionar placer, bendiciones, eres tú, es estar contigo. Por lo tanto, cuando hablamos con el Señor, cuando buscamos en oración, tenemos que tener una conciencia de nuestra necesidad, como lo estamos viendo tanto en estos textos como en tantos otros textos, de esa búsqueda de Dios. Tenemos que tener conciencia de quiénes somos, y no podemos olvidar nunca que somos pecadores perdonados. Pecadores perdonados. Además en ese orden, y además juntos, porque si tenemos conciencia de que somos pecadores y no tenemos conciencia de que somos perdonados, viviremos en agonía contigo. Viviremos en un desastre, porque tendremos tal sentido de pecado. Eso fue lo que le pasó a Lutero. Lutero tenía una conciencia de pecado tremenda, de hecho se pegaba, se duchaba con agua fría, hacía cosas para estar en paz con Dios, y nunca lo tenía, porque él tenía ese anhelo, ese deseo, esa búsqueda de Dios, como tantos hombres y tantas otras mujeres que a lo largo de los siglos han hecho auténticas barbaridades físicas para la búsqueda de Dios, pero no lo han encontrado porque se sentían pecadores, pero no tenían la bendición de sentirse perdonados. Si vamos a la otra parte, nos sentimos perdonados y dejamos de tener conciencia de pecados, entonces lo que estamos haciendo es un malabarismo teológico, porque no podemos tener conciencia realmente de estar perdonados si hemos olvidado que somos pecadores. Nunca podemos olvidar. A veces me sorprende mucho
que hablamos cuando oramos o hablando entre nosotros, hablamos de la gente de la calle. Y decimos, la gente de la calle es que tal y tal y tal, pero se nos olvida que nosotros éramos antes igual. Y que antes íbamos a las cofradías, y que antes íbamos al rocío, y que antes no creíamos y éramos ateos, o éramos burladores, pero pasan los años, hablamos y es como si emitiéramos un juicio hacia la gente de la calle sin acordarnos que nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, y a veces incluso peor, hasta que hemos conocido al Señor. Por lo tanto, tenemos que tener una conciencia de quiénes somos. Y somos personas perdonadas, hombres y mujeres perdonados y salvados por Cristo. Eso es algo que nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar que somos pecadores perdonados por la gracia de Jesús. Tenemos que tener conciencia también de nuestras limitaciones. Es muy difícil que podamos acercarnos a Dios si no somos conscientes de nuestra pobreza. Es muy difícil, y cuando hablo de pobreza no me estoy refiriendo a pobreza material. Es muy difícil que nos acercamos a Dios en oración si no somos conscientes de las muchas debilidades, tentaciones, problemas y luchas interiores que tenemos. Normalmente encontramos a personas que están tan seguros de sí mismos, están tan llenos de sí mismos, que es imposible que busquen a Dios, porque es suficiente con ellos. Por eso, cuando hablamos con Dios, cuando acudimos a Dios en oración, tenemos que tener una conciencia de quiénes somos y de nuestras limitaciones, porque si no hablarán. Los perfectos nunca hablarán con Dios. Las personas sin pecado nunca hablarán con Dios. Los que se bastan a sí mismos nunca hablarán con Dios. Los que somos conscientes de cómo somos, los que somos conscientes de nuestra pobreza interior, nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestra mentira, nuestra ingratitud, etcétera, buscaremos al Señor porque somos conscientes de nuestra debilidad. Somos conscientes de lo que hay en nuestro interior. Los que no son conscientes es imposible que busquen al Señor en oración. Y tenemos que tener también conciencia de nuestra absoluta dependencia de Dios. Si no tenemos conciencia de nuestra dependencia de Dios, la pregunta es, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? Si no tenemos conciencia de que dependemos absolutamente de Dios en todo, entonces la oración es una pérdida de tiempo, porque tú oras a alguien que sabe que te puede responder, pero si tú piensas que no te va a responder, ¿para qué vas a orar? Por lo tanto, dependemos absolutamente de Dios para orar. Por lo tanto, un requisito importantísimo para orar es conciencia de nuestra necesidad de orar. Si no tenemos esa conciencia, nunca nos acercaremos ante el trono de la gracia. ¿Algún comentario? Y el que pida con fe, como dice Santiago, no es semejante a la ola del mar que viene y va, no nos va a hacer nunca escuchar. ¿Alguien más? Muy bien. Otro requisito que la palabra de Dios se encarga de enseñarnos también con respecto a la oración es que se debe hacer en el nombre de Cristo. Podríamos orar en el nombre de Pepe Roma Santa, pero sería complicado, sería difícil. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que tenemos que orar en el nombre de Cristo. Es interesante que en 6 ocasiones en el discurso de despedida en el aposento alto de Jesús, en 6 ocasiones Jesús habla de que oremos en su nombre. Vamos a Juan, capítulo 14 de Juan. Juan, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. ¿Quién lo tiene, por favor? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, capítulo 15, versículo 16 de Juan. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 15, versículo 16. No me despisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Y ahora capítulo 16, versículos 23 al 26. 16 del 23 al 26. ¿Quién lo tiene? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Muy bien. Fijaros que en todos estos versículos nos está hablando de orar en el nombre de Jesús. Para ti, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que oremos en el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesús dice esto? Yo creo, Pedro, que toda potestad es dada en los cielos y en la tierra, y es en su nombre. En su nombre se hace todo, porque Él es el que ha hecho el sacrificio y en su nombre está todo. Muy bien. Perfecto. Hay un versículo que dice, bueno, toda ahora mismo tenemos. Bueno, ya te vendrá. Sí. Ya te vendrá. Si te viene, lo dice. ¿Alguien más? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si nosotros estamos orando a Dios Padre, por ejemplo, tenemos que darle gracias por el Hijo. Por eso hay que pedir lo que pidamos al Padre es a través del Hijo, que es el que nos ha hecho una reconciliación con Dios. Yo creo que sí, que el mediador para nosotros es Jesucristo, como se pide en su nombre. Por eso vino María, nos ha dicho María Jesús a morir por nosotros. ¿Qué? Es así. Pero esto es un buen nombre. Jesús es Dios directamente. Claro. Le pedimos a Él como si le pidiéramos a Dios. Muy bien. Eso está bien, todo lo que se ha dicho. Tú te has quedado así. Que estoy pensando cuando queremos pedir algo a alguien que no conocemos bien, que nunca hemos visto, muchas veces que vamos a través de un contacto. Y la primera cosa que decimos que tú conoces a tal persona, ¿verdad? Y después, a través de una relación, este enchufe, este contacto, este confiamos y que ya pedimos la cosa, no nosotros directamente. Y me queda un poco porque digo, realmente podemos hablar directamente con Dios porque es nuestro Padre, pero que Jesús es lo que, como ella dice, que ha venido, ha hecho el sacrificio, es una manera de hacer este paso que, no sé, pensando en voz alta, pero esto. Es que a Dios no lo ha visto nadie, pero Él se hizo hombre en Jesucristo para que por Jesucristo su Hijo pudiéramos llegar al Padre. Que es lo que tú has comentado Sí. ahora. No conocíamos al Padre, pero Jesucristo fue el mediador para llegar al Padre. Sí. Es lo Eso, que claro. Muy bien. Todo esto que se está diciendo es así. Todo esto que se está diciendo es así. Y también podríamos, digamos, añadir algún argumento más. Por ejemplo, el creyente ora sabiendo que sus oraciones al Padre son aceptadas porque vienen en el nombre de Jesús. Nos dirigimos al Padre porque Jesús es el único mediador. Nos dirigimos al Padre porque Jesús es el sacerdote. Nos dirigimos al Padre porque Jesús, al fin y al cabo, es el único ser perfecto. El único ser perfecto que hay. Por lo tanto, alguien imperfecto no se puede acercar a lo perfecto. Solamente el perfecto se puede acercar a otra persona perfecta. Solamente Jesús puede tener la perfección y la autoridad para presentar las oraciones delante del Padre, porque es el único mediador, la única víctima propiciatoria, Dios encarnado y aquel que es el sumo sacerdote y el perfecto. Por lo tanto,
solamente Él tiene esa capacidad y esa autoridad para poder hacerlo. Y otra cosa también que tiene que ver con esto de orar en el nombre de Jesús es que oramos en el nombre de, orar en el nombre de Jesús es glorificarlo, es exaltarlo por encima de todo. Un comentarista, fijaros, dice, para mí esto es muy interesante, dice un comentarista: la prueba de una oración es: ¿puedo hacerla en el nombre de Jesús? Nadie podría, por ejemplo, pedir una venganza, una ambición o algún objetivo indigno de un cristiano. Cuando oramos debemos preguntarnos siempre: ¿podemos hacer esta petición honradamente en el nombre de Jesús? La oración que supera esa prueba y que al final dice hágase tu voluntad siempre se contesta afirmativamente, pero la que se basa en el yo no puede esperar que Dios la conceda. Fijaros, esto que está diciendo este comentarista, ustedes imaginaros, yo me pongo a orar y ahora le digo: Señor, mi vecino del quinto no lo soporto. Señor, que se rompa una pierna, Dios mío, que se rompa una pierna, que le pique un coche o que le pase algo, en el nombre de Jesús. O odio a una persona y le digo: Señor, que esta persona muera porque es más malo que la quina, o porque en el nombre de Jesús. ¿Ustedes piensan que eso puede realmente hacer algo? ¿Esa oración se puede presentar delante de Dios? No, aunque se diga en el nombre de Jesús. Y va un poco la intervención de lo que ha dicho Lara al principio. O sea, cuando conocemos a alguien, y alguien nos presenta a alguien, de alguna forma nos relacionamos por la persona que nos ha comunicado. Cuando nosotros hablamos y le pedimos a Jesús, al Padre, le pedimos algo en el nombre de Jesús, tiene que ser algo con autoridad, tiene que ser algo espiritual, tiene que ser algo honroso, algo bueno, algo que honre a Jesús, que honre al Padre y que lo glorifique. No podemos pedir por una venganza, no podemos pedir por un mal a los demás. Señor, haz esto, Señor, que le entre la lepra. Señor, no podemos. Aunque se diga teológicamente, yo he dicho en el nombre del Padre, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Tú has podido decir en el nombre de Jesús, pero no está en lo que dice la palabra. Cuando presentamos a Jesús como testigo, estamos diciendo, es como hace un tiempo leí de una persona, de un pastor, por cierto, un pastor que lo invitaron a una reunión y este pastor fue a la reunión y yo no sé, porque en lo que he leído el libro no ponía de qué iba a la reunión, pero fue a la reunión y a los 2 o 3 minutos se levantó y se fue. Y salieron 2 o 3 buscando, y dice: ¿por qué se va? Y le dijo el pastor: me voy porque no me gustaría, si Jesús viene ahora, no me gustaría que me encontrara aquí. No me gustaría que me encontrara aquí, así que no sé dónde estaré, pero que me encontrara aquí. Pues cuando nosotros hablamos con el Padre, ¿cómo vamos a presentar oraciones llenas de pecado? ¿Cómo vamos a presentar oraciones malas, llenas de venganza, de furor, de odio o deseando el mal a alguien? Porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Y al hacerlo en el nombre de Jesús, tienen que ser oraciones que el mismo Jesús pueda presentar al Padre, porque son oraciones llenas de espiritualidad, de amor, de justicia, en el nombre de Él. No en base a la carnalidad de cada uno, porque Él es el testigo. Él es el testigo, es el que está ahí y el que presenta las oraciones. Entonces, oraciones injustas no se pueden presentar. Se presentan oraciones que, otra cosa es que Dios conteste y Dios no conteste, pero oraciones que son justas, llenas de bien y que nos preocupan en ese sentido, pero no oraciones malas. Por lo tanto, cuando oramos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, estamos glorificando al Hijo, estamos honrando su nombre, estamos alabando su nombre y estamos exaltando su nombre con la autoridad de aquel que es Dios hecho hombre, que murió por nosotros y resucitó. Así que fijaros, cuando la Escritura nos habla de presentar la oración en el nombre de Jesús, tampoco quiero que pensemos que alguien diga: bueno, y si yo hago una oración y se me olvida
orar en el nombre de Jesús, entonces eso Dios no lo escucha. No, quedémonos tranquilos, Dios está por encima de todo eso. Por supuesto, tú oras un día, Señor, bendice a fulanito. Y no has dicho en el nombre de Jesús, no te preocupes por eso. Dios sabe lo que hay en tu corazón, no somos a veces somos muy literalistas. Pero sí nos dice la Escritura la importancia de orar en ese nombre precioso que es Jesús. Fijaros que la palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones de la importancia de hacer las cosas en el nombre de Cristo. Por ejemplo, mirad lo que dice en Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos capítulo 3, versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muy bien. Todos sabemos el texto, todos sabemos la situación. Pedro y Juan van camino del templo, se encuentran con un cojo, el cojo está pidiendo limosna y Pedro y Juan no tienen dinero, pero dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, fijaos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo hace en el nombre de Jesús. Es decir, en el nombre de Jesús oramos, lo presentamos las oraciones al Padre, pero también en el nombre de Jesús podemos hacer milagros. En el nombre de Jesús también se puede hacer milagros. Mirad lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. ¿Quién lo tiene? Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Padre, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. En el nombre de Jesús podemos hacer milagros. Y fijaros que aquí nos dice que damos gracias por todo a Dios Padre en el nombre de Jesús. Es decir, le estamos dando, que eso es una oración, estamos dando gracias al Señor por las cosas que tengamos en el nombre de Jesús. Debemos dar gracias, igual que pedimos, dar gracias en el nombre precioso de Jesús. Y mirad lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Quién lo tiene? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Muy bien, todo lo que hacéis, no dice algo de lo que hacéis o una parte de lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, de vida, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Una pregunta que tiene que ver con el primer pasaje y después otra pregunta que tiene que ver con el segundo pasaje de la gracia. En el nombre de Cristo, Pedro y Juan oraron en el nombre de Cristo y sanaron al cojo. En el nombre de Cristo. ¿Creemos hoy en día, en la actualidad, que en el nombre de Cristo hay autoridad y tenemos autoridad para hacer milagros, o eso es algo del siglo I? Lo he dicho que sí. Que hay todavía autoridad para eso. Muy bien. ¿Y por qué? Primero porque yo lo he vivido, he visto a hermanos que Dios ha hecho un milagro en ellos. Entonces, es una certeza que yo tengo, que sé que, como la fe, es algo que yo creo. No me lo tiene que convencer nadie, es que lo he visto a través de otros hermanos como Dios ha obrado. Entonces, esos son milagros, y yo creo en los milagros. De hecho, tú eres un milagro. Claro. Tú eres un milagro, porque tú podías estar ya hace mucho tiempo de vacaciones, pero tú eres un milagro. Bien. ¿Alguien más? ¿Creemos en el poder de orar en el nombre de Jesús para sanar enfermedades, para ver milagros en la vida de las personas?
¿O no? Pepe dice que sí. Yo sí lo creo. Yo también lo creo. Yo sí lo creo. El Señor lo dice y así. Ujú. Ya lo hemos visto con imagen, como Dios la sana. Sí. Ujú. Amén. Amén. Y en mi, Y en ella también. en mi vida, porque si el médico te vamos a quitar esto, yo lo digo. De decirme, tienes esto, pero hay. Yo digo, pero si es que hay un hueco, yo decía, sí, pero si tú quieres puedes sanarme. El médico decía, te hemos quitado un huevo. Hablando así, te hemos quitado un huevo, pero hay una picadura, decía él. Y yo decía, ¿qué? Hay una picadura, pero si tú quieres, yo puedo estar limpia en tu nombre. Si tú quieres, tú puedes decirme sí y puedes decirme no, pero tú tienes poder para limpiarme. Yo decía, tú tienes poder para limpiarme. Y siempre decía eso, Señor, hasta que me dieron las pruebas. Yo decía, tú tienes poder para limpiarme. Yo creo que tú puedes. Yo siempre le decía, Señor, tú en esto puedes dejarme limpia. Y cuando llegué a la consulta, las palabras que yo le decía al Señor fue las que me dijo la doctora. María Jesús está limpia. Y yo es un milagro porque yo decía, ella, un profesional me dice que hay una picadura y que hay que mirarlo. Y que hay que mirarlo. Hay una picadura y pues hay que mirarlo. Y el Señor me dice, está limpia. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo decía, en tus manos estoy y tú si quieres puedes hacerlo. Y yo lo creo. Y es un milagro. Porque luego me dijeron, tienes uno y ya no tenía uno. Que me dijeron que me quitaron multitud. Que me tuvieron que quitar una tiroidectomía total. De uno a... Y aquí estoy por la gracia del Señor. Amén. Y eso es un milagro. Para mí es un milagro. Y cada día para mí es un milagro. Así es. Así es. Así es que se lo pregunta a tu familia. Así es. Amén. Un milagro cada día porque cada día Dios nos está quitando los peligros por todos lados. Porque yo veo situaciones, esta mañana mismo, un marido de un tropezó en la azotea y luego daba yo gracias al Señor, digo, ay, gracias, Dios mío, no ha pasado nada, no ha pasado algo, no ha pasado nada. Y digo, es que veo su mano la veo cada día que salgo a la calle, su mano la veo cada día, cómo me guarda, cómo nos guarda nuestra entrada y nuestra salida. Es que muchas Y veces... los peligros, nos está quitando peligros siempre. Dios siempre está hablando. Muchas veces no somos conscientes No somos. de lo que hace Dios en nuestras vidas. Te tiene que tocar, Señor, así, para que seas consciente. Cuando tienes salud, no valoras la salud. Lo das tú por hecho. Es como si no te faltara nada. No sé cuándo le va a tocar. Pero cuando Dios te toca de una manera, tú eres consciente de que la vida no te pertenece. Que Dios te da la vida. Y tú estás aquí hasta que Él quiera. Y valoras la vida de una manera cada día. Cada día. Y dependes del Señor cada día. Y a lo mejor lo que cualquier otra persona da por hecho, tú lo valoras y lo disfrutas. Y el despertarte cada día y ver a Dios, tú dices, gracias Señor. El estar aquí, gracias Señor. El que puedo hablar con Él, gracias Señor. Y estás de continuo dando gracias al Señor. Y disfrutas más la vida porque la valoras más. Porque es como, yo siempre digo al Señor que es otra segunda oportunidad. Y cuando Dios hace esas cosas, la vida te cambia, ya no es igual. Te cambia para bien, por supuesto. Porque ves el poder de Dios, siempre te digo, sí, tienes que pasar por eso. Pero ve el poder de Dios, su amor y su misericordia. Y tú ya no te puedes quedar así, porque así. Ya no te quedas así como, esta palabra ya dio un momento. Ya el Señor te ha tocado y pues, ya se encarga el Señor de tratar contigo. En el nombre de Jesús hace milagros. En las pequeñas cosas, Pedro, las pequeñas cosas que le pedimos al Señor, no cosas importantes de enfermedad y que vemos la mano poderosa, sino en las pequeñas cosas. Yo siempre le he dicho a mis hijos, pedirle al Señor, a mis nietos igual, pedirle al Señor. Y siempre nos contesta el Señor, cuando muchas veces no nos contesta como a nosotros nos gustaría, digo, porque no era bueno para nosotros. Tú verás como el Señor lo mostrará. Y efectivamente, Pedro lo muestra.
es que es así, lo que dice María Jesús, es que cuando te das cuenta del poder tan grande que tenemos los hijos de Dios en la oración por Jesucristo, y que Dios nos escucha y que nos atiende en las cosas pequeñas, no ya cosas importantes como son cosas de enfermedad, en las pequeñas cosas. Y tú dices, Dios mío, qué poder más grande tenemos en la oración, que por Jesucristo Dios nos escucha y nos contesta. Es así, lo vemos en cada momento de nuestra vida. Amén, yo soy testigo también de eso. Así. Mira, hace ya, creo que lo comenté en alguna ocasión, bueno, por no entrar en el tema de mi hija, Son cosas grandes. que ellas que son, pero en cierta, creo que lo he comentado en alguna predicación. Hace años en un campamento de jóvenes, que yo era el predicador, surgió el caso de una chica que estaba endemoniada. En el campamento, imaginaros 100 y pico de jóvenes. Y los 100 y pico de jóvenes vieron el episodio. Y yo había tenido ya varias experiencias en el campo demoníaco, pero como esa ninguna. Y aquel día, con todos los jóvenes allí, con esta mujer gritando, esta muchacha gritando, con una voz como Raquel cuando se levanta por la mañana, ¿sí? Una voz así, otra voz, era una voz completamente diferente, con un odio, una forma, pues yo cogí a esa muchacha y le dije, en el nombre de Jesús, déjala, demonio, deja a esta mujer gritando, o sea, no gritando en plan, porque tampoco hace falta gritar, el nombre de Jesús tiene autoridad, para sanarla, ¿no? Y le dije al diablo, y te recuerdo que Jesús murió por ella y derramó su sangre por ella. Y estuve así, pues no sé cuánto tiempo estuve, no sé si fue una hora, 40 minutos, y salió, de hecho cuando salió el demonio, se desmayó. Yo estaba al lado y el novio estaba al lado y la pudimos cohetar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús también salen demonios. En el nombre de Jesús podemos hacer milagros, no nosotros. Los demonios no salen por nosotros, mucho menos. Las sanidades no son por nosotros. En este caso la sanidad es por la fe, pero quien hace la obra es Jesús. Quien saca los demonios es por la fe de aquella persona y por la autoridad que esa persona está orando, pero es en el nombre de Jesús, es la autoridad de Jesús. Y esto es algo que en el pleno siglo XXI, en cierta parte de las iglesias se ha olvidado por completo, que tenemos un Dios poderoso y que tenemos un Dios que en su nombre podemos hacer dentro de su soberanía, porque después Dios es soberano para hacer lo que quiera, pero Él nos invita y nos dice pedir en mi nombre. Entonces, igual que ellos dos pidieron sanidad para el cojo, el hombre que no puede, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Y la historia, como se está diciendo, la historia está llena de milagros. En la historia de la iglesia y de personas está llena de milagros de ese tipo. Por lo tanto, ¿en el nombre de Jesús podemos hacer milagros? Sí, no nosotros, pero Él sí. En su nombre podemos hacerlo. En el nombre de Jesús podemos dar gracias por todo, como hemos leído también en el texto. Por todo. Ah, sí, por supuesto. ¿Por todo? Hay cosas que no nos gustan. Por todo lo que se con su voluntad. Claro, hay cosas que no nos gustan, pero si el Señor las permite, es para nuestro bien, que es lo que yo digo. A veces nos cuesta. A veces nos cuesta, sí. Sí, hombre, cuesta, pero si el Señor lo dice, no se Lo malo. Tú imagínate que tú estás ante un hombre que te va a cortar el cuello, tú pones de rodillas, está con un cuchillo para cortar el cuello y dices, Señor, gracias porque me va a matar. Pero la palabra de Dios nos enseña efectivamente que tenemos que dar gracias a Dios por todo. En el sentido, ¿por qué estaba Pablo agradecido a la iglesia en Filipo? ¿Qué le dice Pablo? ¿Os acordáis lo que dice Pablo en el capítulo 4 a los hermanos de la iglesia de Filipo, de su situación personal? ¿Os acordáis lo que dice? Cuando le mandaban dinero, ¿no? Se vivir humildemente y se tener abundancia. Efectivamente, en todo estoy preparado.
O sea, Pablo era un hombre que en todo estaba preparado. Pablo tenía abundancia y administrar esa abundancia y ayudar también a otras personas con esa abundancia, y también sabía, cuando no tenía dinero, pues también estaba agradecido porque no tenía el dinero y estaba preparado para vivir con cierta abundancia y estaba preparado para vivir con cierta pobreza. Y en todo daba gracias al Señor. Y terminaba diciendo, en Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo, efectivamente. Pues entonces nosotros como creyentes también en todo podemos dar las gracias. Antes estaba diciendo Mari Carmen una cosa interesante cuando le ha dicho a sus hijos, le decía que orasen, a sus nietos que orasen y tal. Y cuando Dios parece que no ha contestado, será por algo. Será por algo. Pues efectivamente, que a veces estamos orando, hay muchas veces que Dios contesta y otras veces que no vemos que Dios contesta. Pero cuando pasa un tiempo, yo siempre lo digo, cuando pasa un tiempo y miras para atrás, oye, molesta esto, el son, ¿no? Cuando miras para atrás, dices, ahora comprendo. Ahora comprendo. Hay cosas que no te gustan y que tú le estás pidiendo, pero lo que tenemos que estar convencidos es que esa oración ha llegado al Padre por medio de Jesucristo, que a lo mejor está tardando en contestarla, por supuesto, y hay míos que se está tardando, por ejemplo, en la conversión de mi marido. Yo llevo 40 y tantos años orando por él. Yo sé que Dios me escucha por Jesucristo, no por mí, por Jesucristo. ¿Por qué no se convierte? Ya me lo mostrará el Señor. Yo sé que se va a convertir y que lo veré, pero ¿por qué no se ha convertido antes? Pues ya me lo mostrará el Señor. Porque yo sé que Dios me escucha por Jesucristo. Y de ahí no me muevo. Así. Y en otras oraciones que he hecho, que no me ha contestado en ese momento el Señor, y después me ha contestado. Porque yo sé que por Jesucristo llegan mis oraciones hasta el trono de la gracia. Y estoy convencida de eso. El otro día leyendo un comentario, lo digo por mi vida, yo soy una persona que me gusta las cosas en el momento. Y esa no es la forma de trabajar el Señor. El Señor trabaja poco a poco, porque así también nos ayuda a crecer. Y ponía el comentario, el Señor es como una nube. La lluvia no viene de golpe, sino que deja derramar su misericordia gota a gota. Y así lo vemos. Y después yo lo puedo ver. Digo, fíjate, lo hizo poco a poco, pero me ayudó a crecer. No lo hizo de golpe para hacernos niños mismos, sino también porque nos ayuda a crecer madurar. Y la tercera, como estamos viendo, Pablo también nos dice que demos las gracias a Dios y que oremos, que demos en el nombre de Cristo, demos gracias a Dios y todo lo que hagamos sea en su nombre, lo dice en Colosenses 3. Todo lo que hagamos y todo lo que vivamos, lo hagamos en su nombre. ¿Eso qué significa? Que nuestra vida tiene que estar dirigida por el Señor en todo. Como hijos de Dios, todo lo que hagamos, todos los pensamientos, yo incluso cualquier tontería que vaya a ser de compra o de algo, me gusta ponerle en las manos del Señor y digo, Señor, yo esto no lo veo como superstición, hablando yo con Él. Yo es que no quiero dar un paso sin tu guía y sin tu ayuda. Y no te digo ya cosas importantes, siempre, porque estoy orando bastante tiempo, Me gusta ponerlo en las manos del Señor, porque si no lo pongo me encuentro como desvalida. Uy, esto no lo he puesto en las manos del Señor, ¿me vendrá bien? Me encuentro sola. Sin embargo, poniéndolo en las manos del Señor, sé que va a reabundar para bien, para mi vida, o para mi familia, mis hijos, mis hermanos, por lo que esté pidiendo. ¿Pensáis que eso que está contando Mari Carmen es una experiencia de hoy en día de muchos creyentes? ¿O esa experiencia hoy en día, esa experiencia de incluso en el supermercado de estar orando, se está perdiendo? Como el estar en la presencia de Dios en todas partes, incluido el supermercado, y hablar con Él. ¿Lo tenemos asimilado? ¿Somos conscientes? ¿O no? ¿Qué pensáis? Yo creo que todo depende de la dependencia
esto, digo, Señor, me saca a mí. Pues claro, pues sí, porque... y Yo también. me da tranquilidad, pues sí, porque dependo del Señor de todo. Entonces, le digo, hasta una tontería de una peluquería, pues se lo pido al Señor. Y a lo mejor el Señor se ríe de mí, mi hija no me pide, pero bueno, pues yo dependo de él hasta para eso. Yo creo que todo depende de la dependencia que tengamos del Señor. Es que es muy importante, incluso cuando salimos de viaje, ponerlo antes en las manos del Señor una temporada. Vamos a comprar una cosa importante, ponerlo en las manos del Señor que nos guíe si esto es bueno o no. Todo, es que a mí me gusta. Y cuando se me ha olvidado, porque tampoco quiero decir que sea el 10 en poner en todo, veo que me ha salido mal, digo, Señor, te lo tengo que haber puesto en tus manos. Le tengo que pedir perdón y decir, Dios mío, ayúdame para que no me pase mal. Porque es que veo que después me ha salido mal. Yo lo he visto esta práctica, porque cuando me dice la enfermera, venga, la siguiente día la vamos a estudiar, por Dios. Y yo, Señor, mira que la pueda poner bien. Mira, yo llegaba y yo estaba poniendo el compreso, digo, Señor, por favor, que pueda, que me refluya sangre, que no sé qué. Y cuando ya salía que había hecho todo bien, yo, Señor, ¿dónde estaba? Pero sí, y me ponía muy nerviosa porque sabía que como lo hiciera en mi fuerza, me cargaba, me ponía muy nerviosa. Y había veces que, por Dios, mamá, qué nerviosa me he puesto. Cuando no lo he puesto, cuando ya he cogido, por así decirlo, confianza, se me han explotado las venas, digo, fíjate, digo, ¿No le has puesto la mano al Señor? Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar dando gracias a Dios, o sea, que tenemos que en su nombre hacer todas las cosas y vivir todas las cosas, es exactamente eso lo que está diciendo. Es decir, Pablo está diciendo, ¿sabéis que vivís continuamente en la presencia de Dios? Por lo tanto, si vivís continuamente en la presencia de Dios, que vuestra vida, vuestros actos, sea eso, una experiencia continua. Estáis viviendo delante de un Dios santo. Por lo tanto, a veces hacemos una dicotomía. Somos creyentes los domingos y después de lunes a sábado somos otras personas completamente diferentes. A veces tenemos una ética en el trabajo, una forma de actuar en el trabajo o en los estudios, y después tenemos otra forma de actuar en la iglesia. Y a veces tenemos una forma de actuar incluso en la propia familia. Yo una vez leí de un chico que decía que su padre de lunes a sábado era serio, antipático, que le gritaba y gritaba a la madre, y sin embargo el domingo era el hombre más bueno del mundo. El domingo era el hombre más bueno del mundo, el domingo una persona cariñosa, y claro, el chaval estaba perdido. O sea, ¿cómo puede ser eso? Y eso porque estaba viviendo una dicotomía, estaba viviendo una realidad. O sea, de lunes a viernes era una persona, o sábado, y el domingo era un ser espectacular. Eso pasa en nosotros muchas veces. A veces los cristianos en el trabajo rendimos mal, no hacemos las cosas bien, nos llevamos todo el tiempo quejándonos, no somos los últimos en llegar, los primeros niños, murmurar. Y después el domingo, pues, y la familia pasa igual, y entonces, y Pablo está diciendo, pero ¿no os dais cuenta que siempre estáis en la presencia de Dios? En todas partes, así que vivid, porque estáis delante de la presencia de Dios. Eso nos va a evitar también ir a sitios, como he dicho antes, a sitios que no debemos de ir, de evitar amistades que no deberíamos de tener, que nos van a inculcar el mal. Entonces tenemos que tener cuidado por todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús, estamos ahí, estamos delante de su presencia. El otro día hablando con Luisa, lo comentábamos las dos. ¿A dónde vamos a huir de su presencia? Si nos fuéramos a lo profundo del mar, allí está Él. Si subiéramos a la montaña más alta, allí está Él. ¿Dónde? ¿Te acuerdas, Luisa? ¿Dónde vamos a huir de su presencia? Él lo ve todo, Él lo sabe todo. O sea, que vamos a engañarlo a Él. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, esto siempre me ha llamado la atención, todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por Él. Si yo estoy en el trabajo y hago todo en el nombre de Jesús, si yo estoy en el trabajo y puedo robar,
y me puedo llevar algo del trabajo, si yo soy consciente hacer todo en el nombre de Jesús, ¿yo cómo voy a robar? Porque eso no es hacerlo todo en nombre de Jesús, porque Jesús es santo, es Dios, eso es hacerlo en mí, pero no en Él. Entonces eso es como un freno para actuar de forma mala. Si yo estoy en un momento en que me tomo una bebida, 2 bebidas, 3 bebidas, y me voy a emborrachar, eso no está, no puedo hacerlo porque Jesús me está viendo. Yo no puedo decir, me emborracho en el nombre de Jesús, no puedo hacerlo. Por lo tanto, eso nos ayuda a vivir vidas santas, vidas entregadas y vidas con una actitud adecuada. Es un cortafreno al pecado cuando decimos, estamos haciéndolo todo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, eso nos ayuda a vivir de la forma que Él quiere. Y eso es algo tremendo. Porque no me permite engañar, robar, delinquir, y cuando lo hago sé que estoy haciendo mal. Porque la conciencia, la palabra de Dios, me dice claramente, eso no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, eso lo hace en tu nombre, pero no en el nombre de Él. Así que fijaros, hermanos, que hoy hemos visto que tenemos que tener un requisito fundamental para la oración, es que tenemos que tener conciencia de nuestra necesidad de orar y que también se debe de hacer en el nombre de Jesús. Y hemos visto que en el nombre de Jesús se hacen milagros, damos las gracias y lo hacemos todo. Y termino con esta cita de Ambrosio de Milán que decía: Cristo es nuestra boca, por la cual nos dirigimos al Padre, nuestros ojos, por el cual vemos al Padre, nuestras manos, por el cual nos presentamos al Padre. Sin su mediación, ni nosotros, ni ninguno de todos los santos tiene la menor comunión con Dios, sin la mediación de Cristo. Ahora bien, cuidado con utilizar, que los seres humanos somos así, y los creyentes también, cuidado con utilizar el nombre de Cristo como algo mágico, que también podemos caer en ese extremo. Porque si utilizamos el nombre de Cristo como algo mágico, estamos cayendo en la superstición, y la superstición es mala. El nombre de Jesús, hermano, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te vas a hacer rico, en el nombre de Jesús va a pasar esto. Y pensamos, lo he dicho en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y pensamos que ya, cuidado con usar una muletilla en ese sentido, porque al final caemos en una cosa es la fe, creer en la autoridad del nombre de Jesús, y otra cosa es usar el nombre de Jesús para todo. El nombre de Jesús quiere limpiar bien este suelo. El nombre de Jesús, cuidado, porque podemos usarlo como muletilla, al final lo usamos como la Iglesia Católica y tantas otras cosas como una superstición. Usar el nombre de Dios en vano. Amén. ¿Algún comentario? Pues terminamos. Lo que sí me gustaría para la semana que viene, si os acordáis, me gustaría que con Colosenses capítulo 3, versículo 17 lo podamos traer en memoria, el viernes que viene. Y todo lo que hacéis, perdón, ¿qué he dicho? 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo para la semana que viene, de memoria. De memoria.